Bien, amados, el día de hoy nos toca hablar de la honra del llamado de Dios, y recuerde usted que el día de hoy le vamos a llamar a esta parte del discipulado, le llamaremos el llamamiento es conforme al propósito de Dios. Anteriormente vimos que el llamado es conforme a la naturaleza. ¿Y qué más era? La naturaleza, ¿y qué más? Y el corazón, amado. Recuerde que estamos en una escuela, así que usted hable, tiene toda la libertad. Cuando yo le digo, usted diga esto, pastor, esto es lo que hemos aprendido. Un día de esto vamos a hacer una reunión solamente para preguntar y para ir evaluando el conocimiento que usted ha adquirido, porque usted necesita tener un conocimiento no tan solamente de oídas, sino que sea cognitivo al escuchar y el ejecutar. ¿Para qué? Para que eso usted lo pueda estar replicando en el lugar de su trabajo, los chicos en la universidad, ¿cierto? Las mujeres en su hogar, cuando van al súper o a cualquier lugar. El llamamiento es conforme al propósito suyo. Es conforme a su propósito. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 dice lo siguiente. Vamos ahí rápidamente, vamos a redimir bien el tiempo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Él dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo lo llamó Dios a usted? Una buena pregunta, ¿no? No, a mí el Señor me llamó cuando yo andaba perdido, eso está muy lejos de la verdad, ¿no? El Señor a usted lo llamó antes de que los siglos existieran. Usted ya estaba en el propósito de Dios. Entonces no es que Dios a usted lo sacó de la mazmorra y lo sacó de la pudredumbre. Bueno, eso era parte de todo el aprendizaje que alguna vez tuvimos, ¿no? El aprendizaje de las experiencias, de las decisiones. Pero aquí dice que su propósito, ¿cierto?, estaba desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios nos llamó con un llamamiento eterno. Y si es eterno, porque en la eternidad Él lo hizo, qué glorioso es que en medio de un universo de tantos miles y millones de personas Dios nos haya mirado con ojos de elección. Él puso una elección en nosotros. Y esa elección hace tan honroso lo que hoy somos. Y a veces nosotros los seres humanos nos evaluamos por nuestro tiempo presente, pero no nos evaluamos en la eternidad de Dios. Entonces lo primero que usted debe aprender siempre es a evaluarse en la eternidad de Dios. En cuándo Dios a usted le conoce, o desde cuándo Dios a usted le conoció, desde cuándo Él puso sus ojos en usted. Entonces esto hace de nuestra vida algo tan relevante, hace de nuestra vida algo tan potente, tan extraordinariamente relevante, que no estamos condicionados a un espacio de tiempo, sino que estamos en el pensamiento de Dios antes de que siquiera nuestras moléculas fueran partes de la vida en la tierra. Qué poderoso es eso. Cuando uno comienza a hacer esa reflexión, uno dice, Dios mío, o sea, antes que todo esto existiese, tú ya habías pensado en mí. Él ya había pensado en nosotros. Y de tal manera pensó que el propósito tiene este nivel, ¿no? Entonces, Dios siempre obra en conformidad con su forma de ser y pensar. Él nunca ha obrado en desarmonía con su carácter divino. Esto lo dijimos hace unos días atrás.
Es imposible en la conducta del Señor realizar cualquier acción que sea contraria o ajena a su naturaleza santa. Por ejemplo, la Escritura dice, palabra fiel es esta, ¿no? Varios textos hablan acerca de la fidelidad. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto aparece en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 13. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, todo lo que Él hace, lo hace conforme a su naturaleza. Y la primera expresión de la naturaleza de Dios que nosotros vemos en la palabra, hemos tratado de descifrar cuál es la primera, siempre hemos tratado de ver cuál es la primera expresión de Dios en la palabra. La primera expresión que nosotros tenemos de Dios en la palabra es que Él es un Dios creador, ¿cierto? En el principio creó Dios, el creador. Es como primero Él se muestra, creador. Pero cuando le habla a Moisés, ¿cierto? Cuando le habla a Moisés en el monte, la primera expresión que Moisés recibe de Dios es: quita tus sandalias, quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás es santo. Yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, todo lo que está a mi alrededor es santo. Entonces, esa es la fidelidad, esa es la estabilidad, la permanencia de Dios, que no cambia su naturaleza. Dios permanece fiel, y este texto lo dice muy bien, Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, como el llamamiento de Dios es algo tan santo, y el que lo hace es fiel, pero a la vez es santo, si Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, lo que entendemos es que si Él, como una reacción por nuestra infidelidad y para devolvernos de la misma manera, Él llegara a actuar con infidelidad, se negaría a sí mismo. Entonces, usted nunca va a ver a Dios obrando en forma opuesta a como Él es. Nunca. Porque Él es fiel en lo que es. Él es fiel a lo que es y a lo que ha determinado que usted sea en el tiempo. Entonces, dejando Él de ser fiel y verdadero, no podría jamás Él serlo. Porque el mismo Apocalipsis capítulo 19, verso 11, declara y dice que Él es el fiel y verdadero. Ese ya es el último libro, es donde ya nos habla de la parte final de todo lo que va a existir y lo que existirá. Entonces, el fiel y verdadero, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del llamamiento, hablamos del llamamiento conforme a su propósito. Y el propósito de Él es que nosotros tengamos su impronta, su ADN, toda su esencia, que la semilla que Él puso en nosotros, que es santa porque Él es santo, no tan solamente nos permita vivir aquello, sino que tener la expresión hacia un mundo que necesita verle. Y usted es ese transporte. Por eso el llamamiento es conforme al propósito de Dios, no conforme a usted. Entonces, otro principio importante en la conducta del Padre Celestial es que Él todo lo realiza según su propósito, no lo nuestro, ¿no? Entonces, cuando la Biblia nos habla que sus propósitos son relevantes, como hemos dicho en otra oportunidad, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras planificaciones y todo aquello que nosotros deseamos queda totalmente relegado y rendido para que nuestra voluntad quede rendida a sus propósitos y sus propósitos no tengan ningún estorbo para que sean concretados en nuestra vida. Entonces usted se hará la siguiente pregunta. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué pasa con mis sueños? ¿Qué pasa con mis anhelos? ¿Qué pasa con mis proyectos? ¿Qué pasa con mis planificaciones? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? En Lucas capítulo 14 nos habla y dice, ¿quién no deja padre, madre, no se niega a sí mismo por causa de mí? Esto no es digno. ¿Y no es digno de qué? No es digno de representarle. No es digno de llevar su nombre. Entonces,
todo es conforme a su propósito. Podemos afirmar entonces que tal como es Dios, también es su propósito y el designio de su voluntad. Efesios capítulo 3:11 dice lo siguiente: la Biblia revela que su propósito es eterno, porque Él es eterno y su designio es santo, porque Él también lo es. Lucas capítulo 1, verso 49 declara esto, y Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 declara que Él es santo, lo que yo estoy diciendo. Solamente estoy citando textos que ya hemos citado en otra oportunidad. Notemos entonces lo que afirma el apóstol Pablo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 11. Entonces, el propósito que hay para ti, ¿de dónde proviene ese designio? De Él, nunca de ti, nunca de tus sueños. Entonces, todas esas palabras que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Aquellas cosas que nos dijeron, yo siento, yo creo. Mire, todo eso ríndalo al Señor y espere que Dios le muestre sus propósitos. Porque el sentir nunca es seguro, porque el sentir tiene que ver con el corazón. Y ya sabemos que el corazón es muy engañoso, ¿no? Por eso cuando usted, las jovencitas nuestras, cuando de pronto vean que su corazón se alborota porque llegó un jovencito, y de pronto la jovencita dirá, ¿será para mí, Señor? ¿O será para ti primero? Entonces, que el corazón no nos engañe. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, y tenía y yo quería que el Señor me mostrara quién iba a ser mi mujer, ¿no? Y me acordaba mucho de lo que nos había enseñado un pastor. Cuando ore y dígale, Señor, muéstrame la mujer de mi vida, que sea Margarita, Señor. Entonces uno ya como que le tenía el ojo echado, entonces como que uno le pasaba el dato al Señor, el Señor recuerda que es ella. Entonces la idea del ministro que nos enseñaba eso era, rinde tu voluntad, porque si hay alguien que sabe lo que te conviene y lo que calza y lo que se ajusta a tu diseño, ese es Dios. Por eso todo lo que es conforme a su propósito es perfecto. Por eso no miremos con estos ojos, sino que aprendamos que Dios siempre tiene la persona correcta para nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo declara esto, y al declarar esto, es decir, lo que el designio de su voluntad, Dios todo lo ejecuta en conformidad a su propósito y nunca actúa en forma contraria a su voluntad, ni se aparta un ápice de su santísimo designio. Todas sus obras, sus leyes, sus caminos, como también sus mandamientos, preceptos, juicios, testimonios, están en perfecta armonía con el propósito de su voluntad. Entonces, cuando nosotros miramos toda nuestra vida conforme a esto, si hay algo en lo cual usted tiene que descansar, es que aunque usted puede estar viendo un panorama presente muy contrario, muy difícil, eso es precisamente lo que quiere que Dios que usted viva. Porque usted va a aprender cosas a través de esos pasajes que no aprendería de otra forma. Por eso el propósito, el designio de su voluntad, ¿cierto?, es correcto en Dios. Viva lo que tenga que vivir y vívalo plenamente. Entonces, Romanos 8:28 nos declara un texto, a consecuencia de todo lo que estamos hablando, como el llamamiento es conforme a su propósito, no tiene que ver con una elección nuestra. Por ponerle un ejemplo. Yo pensaba al comienzo, cuando yo comencé a cantar en la iglesia, yo creí que me iba a pasar la vida cantando en la iglesia. Yo creí que me iba a pasar la vida ahí en el ministerio y detrás del piano y ministrando a las multitudes, que era lo que yo anhelaba, ¿no? Porque si usted me pregunta a mí, era lo que yo quería. Ministrando ahí a las grandes multitudes, los estadios y todo eso. Porque aunque usted no lo que es lo que yo, porque me gustaba cantar. Y lo hacía bien. Modestia aparte. Y además que me gustaba hacerlo. Me gustaba y me preparaba. Y mi esposa veía como yo ensayaba en casa. Y yo le decía a ella, ¿cómo me salió esta? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy tocando? Y ella era mi... Y claro, como ella bien poco sabía, me decía que todo estaba bien.
Pero yo me esforzaba, ¿no? Yo me esforzaba y me preparaba para eso. Era en lo que yo creía. Pero los propósitos de Dios y la voluntad de Dios y sus designios tenían otros caminos para mí. Mis inicios fueron de una forma y los inicios suyos serán de una forma, pero usted nunca sabe dónde Dios le lleva a usted. El propósito de Dios y su designio nos lleva a lugares insospechados, caminos insondables y riquezas que jamás pensamos poder administrar. Y cuando hablo de riqueza estoy hablando de la sabiduría de Dios, estoy hablando de su palabra, de esas riquezas donde el ladrón no puede robarte, ¿no? Donde ladrones, aunque puedan cercar tu casa, no te la pueden llevar. Entonces, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si tú estás viviendo algo difícil, excelente, qué bien. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pastor, estoy viviendo momentos tormentosos. Qué bueno, Dios está perfeccionando cómo te mueves en la tormenta, ¿no? Hay algunos que se marean en las tormentas. Se marean en un bote, no se van a marear en una tormenta. Entonces, de pronto, para la vida, para enfrentar la vida, nosotros necesitamos, el pueblo de Dios necesita ser experto, no necesitamos ser maestros chasquillas en la iglesia. La iglesia necesita perfeccionarse en aquello que Dios a usted le designó hacer en medio del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando usted es llamado conforme a su propósito, a cumplir una función correcta, exacta, precisa. No andar pegando clavos y tornillos y todo. No, yo pego tornillos, yo hago esto, yo hago esto otro, y trabajo con madera, y al final no hace nada bien. Usted tiene que especializarse en algo. La experticia tiene que ser desarrollada en un área y usted tiene que formar parte del cuerpo de Cristo. Y en ese propósito, ser la perfección en esa área donde Dios a usted le lleva, mientras el otro se perfecciona en otro. Entonces, el llamamiento de Dios es según su propósito. A todos los hombres que el Señor eligió para su santo servicio, los llamó con un propósito, para un propósito y conforme a su propósito. Voy a repetir eso. Los llamó con un propósito, para un propósito y conforme a su propósito. ¿Por qué estas tres cosas son determinantes? Porque cuando uno es llamado por Dios, tiene la tendencia a hacer las cosas como uno quiere. Y no es como uno quiere, es como Él lo estipula. Y donde Él lo quiere. Entonces, todo tiene que ver, ¿cierto? Para un propósito, con un propósito y conforme a su propósito. No tiene que ser conforme a nuestras demandas, no tiene que ver conforme a nuestras pretensiones. Cuando Saulo de Tarso, nos vamos a acordar de él, cuando Saulo de Tarso oyó la voz que lo llamaba mientras iba camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, verso 5, él formuló dos preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que él formuló? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas son las cosas que cuando usted viene al Señor, cuando usted llega a Él, lo primero, usted tiene que hacer la misma pregunta que hizo el apóstol Pablo. ¿Quién eres? Si a usted lo está llamando el Señor, para algo lo está llamando. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Son dos frases muy elementales. ¿Por qué? Porque cuando una persona no sabe quién lo llama, no sabe tampoco qué tiene que hacer. Porque la persona que lo llama le tiene que dar la instrucción, mira, yo te voy a poner aquí, en este lugar tú vas a funcionar aquí. Este es el lugar donde tú vas a desarrollarte, este es el lugar que tú tienes que cubrir, este es el lugar donde aquí es donde tienes que expresar tus habilidades, tus dones. Entonces, Pablo de Tarso hizo la pregunta correcta que todo hombre, que toda mujer hay que enseñarle a hacer. Por eso cuando una persona nueva llega a la iglesia, lo primero que hay que decirle, mira, Cristo, o sea, las cosas básicas, Cristo es tu Salvador. No lo elegiste tú a Él, Él te escogió a ti. No hay que decir esas frases, recibe al Señor como tu Salvador. Esas frases no calzan, no cuadran. Porque no es uno el que recibe, es Él el que nos elige. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Porque hay personas en la iglesia que creen que ellos escogieron esto. No, Dios te escogió a ti. Él te escogió. No fue una elección tuya, fue una elección divina.
¿Acaso, yo te pregunto, ¿Pablo quería recibir al Señor como su Salvador? No, si él iba a matar gente. Hermanos, esa frase que se nos enseñó no cuadra, no calza. No, esa es una frase evangélica. No está en el contexto escritural. Por eso cuando Cristo se aparece en nuestro camino, lo primero que nosotros tenemos que decir, ¿quién eres? Como Pablo dijo, ¿quién eres? Y después que lo escuchó, ¿qué hago? Y ahí ustedes verán al apóstol Pablo. Porque estas dos preguntas son muy relevantes. Son muy relevantes. Entonces, el llamado de Dios no tiene que ver con tus pretensiones, tiene que ver con los propósitos de Dios. Pablo no quería ser un apóstol. Por eso, amados, nosotros tenemos tanta gente dando vueltas en la iglesia. ¿Sabe que donde hay gente más frustrada en la iglesia no es afuera? Porque la gente no conoce afuera al Señor. La gente está frustrada dentro de la iglesia. Porque estando dentro de la iglesia no sabe lo que tiene que hacer. Por eso nosotros tenemos que orientar, instruir, exhortarle a la gente, hacer las preguntas correctas. Y enseñarle correctamente ¿para qué? Para que vivan una vida con plenitud. Por eso el apóstol Pablo hizo dos preguntas muy precisas. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Y en 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo ahí nos comparte cómo cuando Dios lo escoge, lo halló fiel. Y sabes tú cómo tú confirmas esto, que él era un hombre fiel, aún siendo un asesino y un perseguidor, siendo un sicario de los religiosos de aquel tiempo, aún siendo lo que era, él era un hombre fiel. ¿Y sabes cómo tú te das cuenta? Porque cualquier persona diría, no, este era un asesino. Sí, claro que lo era. Pero él no sabía. Él no sabía para qué bando estaba trabajando. Él era fiel a lo que se le había enseñado y estaba errado completamente. Pero el día que él escucha la voz de Dios, él puede entender que está equivocado. Y hace los ajustes necesarios. 3 días después que el Señor le aparece, 3 días después, ya estaba hablando acerca del Señor. Ahí tú ves un hombre de verdad, un hombre tomando decisiones. Un hombre que no anda, es que siento, que no siento, es que me parece, que no. Es un hombre que tomó decisiones y los cambios, toda la ciudad los vio. Amén. Amén. No se me quede dormido. ¿Qué quieres que yo haga? Estas deben ser las dos preguntas entonces que debe haber en aquel que es llamado por Dios. Primero debe tener seguridad. Lo primero que tiene que tener seguridad, ¿quién lo llama? Y la segunda pregunta es tan importante como la primera, y es conocer cuál es el propósito de su llamamiento. Vamos a decirlo redundantemente. El propósito de esta pregunta es conocer el propósito del que llama. El Señor a todos los que llamó les asignó una labor dentro del propósito de su voluntad. La respuesta del Señor a la interrogante de Saulo fue esta. ¿Cuál fue? Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Glorioso, ¿no? Qué glorioso saber lo que uno tiene que hacer en la vida. ¿Usted se ha dado cuenta que no hay incertidumbre más grande que qué decisión tomar cuando uno tiene que tomar muchas decisiones y no toma ninguna? Qué tremendo eso. Saber que uno tiene que hacer algo y de pronto uno dice, ¿pero por dónde comienzo? Bueno, por el comienzo. Hay que tomar una decisión. Desde que el Señor le reveló al apóstol el propósito de su llamamiento, él no vivió para otro motivo sino para realizarlo y terminarlo cabalmente, conforme a lo diseñado y planificado por el supremo designio del Eterno, lo que leímos en Efesios. Entonces, Dios, al llamar a Pablo, lo llama para ser un hombre de acuerdo a su voluntad. Él ya dejó de ser Saulo para transformarse en Pablo. Aún su nombre cambió, ¿no? Porque él era Saulo. Y su caminar cambió para ser Pablo, el apóstol. Cuando se trataba del propósito de Dios de Pablo en su vida y ministerio, Pablo era obstinado. Mire, Pablo era obstinado por el propósito, hermano.
A Pablo nadie lo sacaba de su centro. Hechos capítulo 20, 22. Vamos ahí, por favor. Porque yo digo que él era obstinado. Notemos su actitud en su último viaje a Jerusalén. Dice, he aquí, ahora dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu. Mire, esa palabra ligado es una palabra esa palabra es clave. El apóstol usa una palabra muy clave aquí. Dice, ligado yo en espíritu. Mire, él no está preso en su carne porque él escuchó una voz, sino que él está ligado en su espíritu por la transformación que hubo en él. Él no supo hacer otra cosa después del llamado de Dios que hacer lo que él le mandó a hacer. No hay elección. Por eso, a mí, amado hermano, cuando yo veo gente que está en la iglesia y después se va de la iglesia y hace, y son más perversos que cuando llegaron la primera vez, esas personas nunca cambiaron. Dios nunca los cambió. Fueron visitantes en medio de la congregación. Andaban de vacaciones. Vinieron a mirar aquí. O a cualquier otra congregación, a cualquiera, si puede ser en cualquiera. Porque nunca fueron transformados. Porque el apóstol usa una palabra muy clave. Él dice, ahora aquí yo ligado en espíritu. No dice, yo ligado. Porque recuerde que él iba preso con cadenas y todo aquello. Él no está ligado por las cadenas visibles, está ligado en su espíritu. No, hay una demanda, ¿no? Hay una encomienda, hay un propósito. Es el llamado de Dios. Es algo más. Pucha, el pastor me puso en esto, tengo que ir porque el pastor me puso. No, tú no estás ligado a lo que yo te ordené en este lugar. Tú estás ligado al propósito de Dios. Tú estás ligado a su llamamiento. Tu ligadura no es conmigo, es con Él. Entonces, cuando tú entiendes esto, lo que tú hagas, lo haces con honra. Aunque el cansancio, aunque la fatiga, aunque el enojo, aunque la frustración puede estar en ti, el espíritu que está ligado a Cristo es más fuerte que tu ser interior, frustrado. ¿Tú crees que el apóstol no enfrentaba situaciones? Claro, pero él estaba ligado en su espíritu. Y como su espíritu estaba correcto, toda la demás expresión de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, funcionaban armónicamente. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba ligado a Dios. Él no estaba ligado en la carne. ¿Y qué quiero decir no estaba ligado en la carne? Él no estaba sirviendo a Dios por un trabajo, por un ministerio, por tener una vida mejor, por tener una casa mejor. Él no estaba ligado a eso, como mucha gente hoy en la iglesia está ligado y viene a ligarse a la iglesia porque necesita un mejor trabajo, porque necesita compañía, porque se siente solo, está frustrado. No, tú tienes que estar ligado en el espíritu. Y cuando tú estás ligado en el espíritu, entonces tú no sirves en forma circunstancial. Tú tienes una demanda en tu espíritu, no tienes una demanda que tu esposo te está diciendo, oye, ya, po, apúrate. O la esposa le está diciendo al esposo, oye, ya, po, si tú eres el ministro. No, como el chiste ese que dice, levántate que tenemos que ir a la iglesia. No, no quiero ir hoy día, no, levántate. Tienes que ir a la iglesia. ¿Pero y por qué tengo que ir a la iglesia? Porque tú eres el pastor. Claro, porque de pronto hay personas que creen que están ligadas a una función. No, tú estás ligado en el espíritu, en el llamamiento. No tiene que ver con que un día tú quieres y al otro día no. Estás ligado en el espíritu. No puedes hacer otra cosa porque Dios que te hizo nacer para una función intransferible que tú no puedes eludir. Por eso el llamado nuestro es tan sublime. Por eso es tan honroso este llamado. Por eso hay personas que no pueden funcionar en lo que usted funciona. ¿Por qué? Porque esa es la impronta que Dios a usted le ha dado. Aunque usted le intenten imitar, no van a poder igualarlo porque usted es único. Claro, usted puede aprender el carácter de su pastor, el carácter de su líder, de su anciano, del diácono que le ministra y todo. Claro, y usted se inspira y crece y todo aquello. Pero usted desarrollará su propio potencial en Dios. Amén. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y mire lo que dice el apóstol.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Oiga, si a usted le dijera al Espíritu Santo, oye, la esposa que escogiste te hace salir canas verdes. Pero usted puede decir, Señor, pero yo sé que es ella y voy a sufrir esas canas. Porque lo que quiere decir el apóstol aquí, yo sé que el ministerio me va a traer dolor, me va a traer persecución, pero no importa, esa es mi carrera. Esa es la demanda de Dios en mi vida. De pronto usted puede haber hecho una elección extraña que usted no entiende. ¿Se acuerdan usted de Oseas? Cuando Dios le dice a Oseas, anda, ve y cásate con una mujer ramera. Digo, pero ¿cómo el ministro casándose con una ramera? Porque Dios quería darle una enseñanza a él y a su nación. No es que él se estaba equivocando, no. Es que la encomienda de Dios, los propósitos de Dios a veces tienen sufrimiento. Pero aún así, tú tienes que abrazarlos, aunque sufras. Amén. Uy, he sacado pocos amenes hoy día yo. Parece que usted, una de dos, o está confrontado o la palabra en verdad le está dando una formación muy fuerte, ¿no? Sí, amado. Si nosotros ya no estamos en tiempo para estar entreteniendo a la iglesia, nosotros tenemos que formarla. La iglesia tiene que crecer, debemos crecer. Y al crecer, hacernos personas que, si usted llega a ser una persona que no se ofende cuando Dios lo exhorta, le enseña, mire, el mundo puede zapatear arriba suyo. A usted ni le va a interesar, porque usted va a tener una identidad tan clara. Mire, pueden rayarle el auto. Ay, Dios mío, pero ojalá que no. Pero le pueden rayar el auto, pinchar los neumáticos y todo eso, y usted no se va a sentir ofendido. Porque usted, mire, a mí en más de alguna oportunidad me pincharon los neumáticos. Ay, la sensación que se siente, hermano. ¿Quién fue el canalla? Porque de pronto usted dice, ¿quién fue el circunciso que el infierno lo cocine? Entonces, de pronto uno puede pensar cualquiera de esas cosas. ¿Por qué? Porque uno de pronto, para desatar esa ira que está dentro de uno, uno dice, Señor, soy tu siervo, tu ungido, no permitas que pase esto. Sé tú mi vengador. Claro, porque uno quiere que a ese le llegue, ¿no? Pero Dios no quiere ver, Dios quiere que usted esté centrado en el propósito, no esa distracción, y van a haber cosas que nos van a distraer. Claro que las van a ver. ¿Usted cree que las cárceles y todo aquello? Y claro, para él como ser humano, para Pablo, eran toda una confrontación. Pero el Espíritu Santo, además de que él sabía, porque ya Dios se lo había anticipado y el Espíritu Santo se lo recordó. Porque él dice, y el Espíritu, ¿cierto? Por todos lados. Pero él no estimaba preciosa su vida, con tal de acabar la carrera. Amado, por favor, que esta palabra sea clave para ti. Por favor, con tal de que tú acabes la carrera, haz lo que debes hacer. Haz lo que debes hacer. Si de pronto tus sueños de ser un profesional, por acabar la carrera en Cristo, deja de ser un profesional. Olvídate de eso. Que es una conversación que yo he tenido inclusive con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo sé que en una profesión, claro que es glorioso, hermoso, claro, y de pronto uno dice, vamos a ser profesionales y todo, sí, pero hijo, ¿y si el Señor te llamara a servir? Y no tuvieras que ejercer. Se lo dije a Manuel y se lo dije a Eliseo. ¿Qué haces tú si Dios, después de prepararte tantos años, y el Señor te llama a servir, y te llama a ser un ministro en algún lugar donde tú jamás pensaste? Tú debes ir. Olvídate de tus proyectos. Porque ese es el valor del llamamiento. Porque si tú estás estudiando, porque yo me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una casa, un buen auto, quiero pasarlo bien de vacaciones, quiero conocer el Caribe. Cuidado. Si bien es cierto, claro, todos esos son anhelos que son legítimos. Para una persona que no tiene un propósito son legítimos, pero para una persona que ha descubierto que tiene un propósito en Dios, lo primero que esa persona debe evaluar, ¿qué es lo que Dios quiere de él y de ella? Claro que sí. Mire, si hay algo que a mí en la vida, mire, y yo voy a ser honesto en esto, en la vida, yo estuve frustrado más o menos hasta como el año 92, 93 por no haber podido ir a la universidad. Yo lloraba, hermano, lloraba. Y ayer nos acordábamos, mientras conversaba con mis hijos, conversaba con Matías ayer,
Y yo me acordaba, hermano, yo lloraba porque yo decía, Señor, ¿por qué yo no pude estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo tonto no soy? Y yo decía, Señor, no, si no voy a decir nada. Yo decía, Señor, ¿por qué? Yo lloraba, hermano. Yo a veces lloraba. Mi esposa me decía, oye, Manuel, estaba llorando, sí, pero ya no sabía por qué lloraba. Pues yo a veces quería dar más, yo quería darle más a mi hogar de lo que, y yo creía que el recurso era lo que le daba a un hogar. Y estaba equivocado. Porque no es el recurso lo que le da a tu hogar, esa atmósfera divina, esa gracia, no es eso. Pero este sistema nos tiene atrapado, que el dinero es lo que te da estabilidad, que el dinero no, eso no es. El dinero, la economía y todo lo demás es el resultado de tú haber sido fiel al propósito. Lloraba el Señor, decía, oraba y lloraba. Y un día el Espíritu Santo del Señor me dijo, mira, así textual, hermano, delante del Señor estoy. Y el Señor textual me dijo, yo te voy a llevar donde ninguna profesión te puede llevar. Y nunca más lloré. Sequé mis lágrimas y dije, vamos a esperar que el tiempo llegue. Y pasaron años, claro que pasaron años. Pero hoy he llegado a estar con hombres que es imposible que una universidad prepare a esos hombres como Dios los preparó. Amén. Estar a los pies de hombres que han sido ministrados y enseñados por Dios mismo. Y tú estar ahí, recibiendo todo aquello, es mejor que estar en Harvard, en Cambridge, o en la Universidad de Yale, la que sea, las más connotadas, la Universidad Católica, la Pontificia, la que sea. ¿Por qué razón? Porque cuando todo aquello que se te impartió, como el apóstol Pablo, viene del cielo con un llamamiento tan santo como el de él, todo lo demás queda humillado, anonadado, minimizado ante la grandeza de Dios. Por eso, amado, el llamamiento de Dios tiene que ser conforme a su propósito. Y cuando es conforme a su propósito, todo lo que tú haces, por estar Dios ahí, se hace bello, relevante, exitoso, glorioso, porque es Dios el que te llamó. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El ingrediente, con gozo. Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia. Entonces, mire, ¿se acuerda que le dije yo la palabra ligado? ¿Ya? El verbo griego que se usa en este versículo para la palabra ligado es deo. Deo, D-E-O, deo, que significa o que se traduce ligar, atar, aprisionar. O sea, el apóstol estaba atado, ligado, aprisionado. Él no podía zafarse. No había forma. Él estaba ligado a eso. Así que Pablo quiso decir en otras palabras que él iba aprisionado en espíritu a Jerusalén, por lo que no tenía manera de librarse ni de ser liberado por nadie. El apóstol estaba atado, pero voluntariamente y por convicción a todo lo que era parte del propósito de Dios con él. En este caso, el Espíritu Santo le daba testimonio que era necesario que él fuese a Roma, pero antes tenía que pasar por Jerusalén, donde le esperaban prisiones, tribulaciones. Eso aparece en Hechos capítulo 20, 22. Y el Espíritu Santo le mostraba lo que le venía. Mire, ¿qué harías tú si el Espíritu Santo te dice, oye, te vienen estas cosas? Entonces no lo hago, no voy. Pero cuando el propósito está establecido en ti, tú dices, no importa. Con tal que yo acabe la carrera y llegue al desarrollo de mi función en el propósito de Dios, no importa lo que venga. Pero además de todo eso, o sea, además de que estaba siendo avisado por Dios, que el Espíritu le mostraba, en Hechos capítulo 21, del 10 al 14, dice que
descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, dice la palabra, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y el apóstol Pablo estaba en medio de todos sus hermanos ahí, ¿no? Al oír esto, le rogamos nosotros, o sea, toda la gente y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió vehementemente, con convicción. Él le dice, ¿qué hacéis llorándome, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado. Y aquí se usa la misma palabra que anteriormente, ligado. No solamente atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor. Él ya la conocía. Por eso, amado, el que está ligado a Dios sabe que no tiene, el que está ligado a Dios sabe que no tiene propósito más glorioso que la elección que Dios ha hecho de él. Por eso nosotros tenemos que ver cómo transformamos por medio de la palabra a nuestros jóvenes. Mire, nuestros jóvenes pueden hacer en medio de esta sociedad quebrada por malas prácticas, por malos principios, por malas motivaciones. Nosotros podemos ver esta sociedad influenciada, cambiada, transformada, confrontada, si nosotros formamos bien a nuestros jóvenes. Pero debemos trabajar para eso, para que ellos no tengan ninguna distracción, para que ellos no tengan ningún volador diabólico y perverso que los saque del propósito. Eso era parte del propósito y de la visión celestial en Pablo, pues el Señor le dijo que él iba a ser su testigo delante de los reyes y gobernadores. Ya se lo había dicho en Hechos capítulo 9, verso 15. Pero no le dijo cómo. Claro, estando preso en Jerusalén, también el Señor se le apareció a Pablo y le habló diciendo, en Hechos 23, 11, ten ánimo, Pablo. Ahí ya estaba preso él. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, todas las cosas que le sucedían a Pablo, ¿era conforme a sus planificaciones o conforme al propósito de Dios? ¿Se da cuenta cómo Dios lo llevaba? ¿Cómo Dios lo llevaba a él? Y él podía lidiar con todas las situaciones sin ninguna problemática. ¿Sabe por qué? Porque él sabía quién le había llamado y a qué le había llamado. Lo que dijimos al comienzo del discipulado. Si tú sabes quién te llama y sabes lo que tienes que hacer, no tienes para qué hacer otra cosa que aquello que se te mandó a hacer. Hechos capítulo 27, verso 24 nos muestra que entonces el apóstol Pablo fue enviado en un barco a Roma con muchos otros prisioneros. Este viaje fue horrible y Pablo se salvó por la intervención del Señor. Los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos narran esta pesadilla, hermano, que vivieron aquellos hombres en alta mar. Más en el momento más difícil, en medio de la tormenta, cuando todos estaban resignados a morir, el Señor volvió y apareció al apóstol y le habló diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y de aquí podemos aprender algunas cosas muy hermosas, hermano. Mire, yo una vez aprendí esto. El día que tú y yo durmamos como durmió Jesús en medio de la tormenta, tú ya eres un hijo. Si tú quieres darte cuenta cuándo tú eres hijo, cuando tú puedes dormir tranquilamente en medio de la tormenta. Porque el que puede dormir en medio de la tormenta sabe que su padre, por mucho que esté siendo golpeada tu vida, sabe que tu vida no está en manos de esa tormenta. Está en manos del propósito que te llamó a ti. Amén. Siempre piensa en eso. Cuando se levante una tormenta en tu vida, siempre piensa esto.
Señor, yo soy tu hijo, soy tu hija. No importa lo que esté sucediendo, tú mi vida la tienes en tus manos. Lo que el sistema y todo lo que esto quiera hacer en contra de mí, primero tiene que pasar por sobre ti para llegar a mí. Porque la Biblia dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Por lo tanto, el que quiera llegar a ti, ¿por dónde tiene que pasar primero? Por Cristo y por Dios. Y para llegar a Él, tiene que enfrentarse al que tiene poder sobre la tormenta, al que tiene poder sobre lo imposible. El que conoce estas cosas y el que sabe estas cosas, no tan solamente, amado, no tan solamente tiene el poder de poder superar situaciones. Mire, nosotros hoy vivimos en un mundo que por cualquier cosa se debilita. Hay gente que por cualquier cosa se frustra. Esta generación en la cual nosotros estamos se frustra por cualquier pequeñez, hermano. Yo a mis hijos les comentaba hace unos días atrás y conversábamos en la mesa. Oye, cuando nosotros éramos niños, nosotros sí que fuimos hijos del rigor. Hoy los niños se frustran porque tú no le compraste sus zapatillas. No, papi, yo quería las Adidas, esas que costaban 150,000. Yo quería los pitillos. Estos no me gustan, son muy anchos. Y vivían frustrados, hermano. Yo me acuerdo que cuando era niño, Dios mío, yo usaba unas zapatillas tigre, me acuerdo. Eran buenas esas tigres. Dios mío, te ponían los pies. Dios mío, te tenías que dejarlo en el patio. Cuando tú entrabas a la casa tenías que dejar la zapatilla en el patio porque si no nadie dormía. Pero nunca estuvimos frustrados por eso, jamás estuvimos frustrados. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la juventud en la cual hoy nuestros hijos tienen que crecer es una juventud que tiene que aprender a lidiar. Tiene que aprender a lidiar con aquellas cosas que este mundo le enseñó. Este mundo a ti te enseña que lo que tú tienes vale según lo que tú tienes, no lo que eres. En aquel tiempo nosotros sabíamos, de alguna manera, hermano, yo sabía que yo era importante. Yo vivía en un sucucho, pero de alguna manera yo sabía que era importante, no sabía por qué. Claro, porque en el tiempo Dios me concedió conocer quién yo era. En Dios, ¿no? En Dios, su Hijo. Y ser hijo de Dios es la asignación más grande que un hombre pueda tener en la tierra. Porque ser hijo de Dios te concede todos los atributos que no te puede dar una academia, ni un consejo humano. Porque tú a través de Dios aprendes lo que es la integridad, la sobriedad, la estabilidad, la templanza, la humildad. Tú conoces en Dios el ser bondadoso, el aplicar misericordia. Algo que este sistema no conoce. Este sistema no conoce lo que es la palabra pureza. No conoce este sistema vive un doble estándar. En Dios nosotros somos estables, aunque el mundo se nos puede estar viniendo encima, nosotros no cambiamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida está escondida en Dios. Y para que algo llegue a dañarte, primero tiene que pasar por encima de Dios para tocarte a ti. Por eso el apóstol Pablo podía estar tan consciente de que tenía que llegar a Roma. Y tenía que llegar a Roma. ¿Por qué tenía que llegar a Roma? ¿Por qué tenía que llegar a Roma? ¿A qué? ¿A qué debía llegar a Roma? Él debía llegar a testificar del Dios al cual servía. Usted sabe, hay una carta hacia los romanos. Con todo lo mal que se portaron los romanos con los cristianos, hay una carta especialmente para ellos. Dios amaba mucho al pueblo de Roma. Con todo lo perdido que era esa nación y esa ciudad, Dios le da una carta preciosísima a esa nación. En este caso era Italia. Entonces el apóstol sabía. Cuando tú sabes quién eres en la vida, como el apóstol Pablo, mire, no hay nada que te ofenda. No hay nada que te haga sentirte desdichado. No. ¿Y por qué? Porque tú sabes quién eres. Por poner un ejemplo, hay personas que tú le dices, eres un idiota. Y a lo mejor tú pudiste haberle dicho, bueno, resulta que hoy día tuve un mal día, a lo mejor conociste esa área de mí, pero yo no soy así. Pero hay personas que tú le dices, eres un idiota y no te hablan nunca más. Pues nosotros debemos aprender, amados, que en la vida tú y yo vamos a enfrentar situaciones donde va a ser confrontada nuestra naturaleza.
el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no tan solamente le dijeron cosas, a él lo golpearon, 3 veces apedreado, naufragó, casi a punto de morir, lo mordió una serpiente. Dios mío, ¿qué más? ¿Sabes? Tantas otras cosas que le sucedieron. Y aún así, él continuó la carrera que él empezó. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso. 5 veces azotado. Dios mío, a ti te dan vuelta la cara y ya después no quieres volver. No, yo no voy nunca más ahí, no me saludaron, me dieron vuelta la cara. De pronto nosotros, amados, tenemos que aprender cómo tú confrontas a aquel que te pueda dañar de esa forma, ¿no? Porque hay personas que te dañan, pero te dañan en su ignorancia, en su necesidad. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, era un hombre tan entero, tan pleno. En la cárcel de Filipo, imagínense la cárcel de Filipo, al mismo que le puso los grilletes, después le entregó el mensaje y lo bautizó. ¿Tú sabes qué significa eso? Que de pronto tú le entregues el mensaje y lo bautices y ames y después compartas en la mesa con el que te puso los grillos y el que te azotó y todo eso y después lo tienes en la mesa y le estás compartiendo la palabra de Dios. Eso significa una vida transformada. Eso es glorioso, ¿no? Entonces, el llamamiento no es algo optativo, no es selectivo, sino según el propósito de Dios. Y para arrojar más luz a este pensamiento, hay un contraste entre 2 hombres en la palabra de Dios, entre Jonás y Pablo. Mira, hay un contraste muy bueno entre Jonás y Pablo. Jonás, mire, de acuerdo a lo que él vivió en el tema del barco, ¿no? De vivir arriba de un barco, naufragar y todo eso. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces nosotros los seres humanos hemos tenido diferente actitud con respecto a una misma situación? Hay personas que tienen diferente actitud con respecto a una misma situación. ¿Y cuánto aprende uno de esas personas? Por ejemplo, tú puedes ver una persona muy... por ser una de las cosas que a mí siempre me sorprendió cuando yo fui al Caribe, ¿cierto? Cuando fuimos a unos congresos a República Dominicana, ¿sabe que nosotros veíamos gente con mucha necesidad, pero era gente tan feliz? Y eso a mí me golpeó. Le prometo que me golpeó eso. Yo veía gente íbamos a predicar a lugares muy escasos, en lugares muy críticos. Pero esa gente era tan feliz, hermano, que a mí hasta me hacía sentir mal, porque yo me recordaba, era imposible no recordarme de mi idiosincrasia. Y ellos viviendo en una paupérrima situación eran hombres y mujeres tan felices. Niños muy felices, niños muy plenos. Entonces, como el llamado y el propósito de Dios es conforme a su voluntad y conforme a su llamamiento, cuando tú en la vida recibes el llamado de Dios, porque es Él el que te elige, es Él el que te escoge. Habrá gente que a lo mejor no podrá valorar la elección que Dios está haciendo de él. Yo recuerdo siendo muy joven, habiendo yo ido desde muy pequeño a la iglesia, entre los 10 y los 17 años, usted sabe que yo me salí de la iglesia y fui a hacer me fui a dar mi vueltecita, que duró 7 años, pero cuando yo volví al Señor, yo sabía de alguna manera que no podía volver a la iglesia, porque si yo ponía un pie en la iglesia no me iba a ir nunca más. Así fue, porque me invitaban una y otra vez. Yo sabía que estaba cautivo de un llamado, hermano. ¿Cómo lo sabía? No me pregunte cómo lo sabía. Pero yo sabía que el día que pusiera un pie, nunca más me iba a soltar nuevamente del Padre. Y fue así. Yo recuerdo que constantemente mi hermano me decía, Manuel, anda a la iglesia, tienes que volver. Sí, le decía yo, pero déjame pasarlo un poquito mejor. Déjame pasarlo bien un tiempo. Porque yo le decía, yo sé, hermano, que yo voy a ir y no voy a salir nunca más. Yo lo sé eso. Pues yo lo percibía. Ahora, esto era, la invitación era como una atracción, era como un imán, que cada vez me hacía sentir más débil ante la invitación de Dios. Por eso, después que el Señor me perdonó, me redimió, después yo decía, Señor, ¿por qué no vine antes? Claro,
Estaba tan cegado con otras cosas. Pero ahora puedo decir que a Dios no le costaba nada llamarme, ojo. Pero Dios nunca pasó por sobre mi voluntad, sino que Él esperó que voluntariamente yo me rindiera. Y lo hice tal cual. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y los contrastes entre Jonás y Pablo? Mire las cosas que hay aquí. Jonás, usted recuerde que el libro de Jonás tiene 3 o 4 capítulos, 3 capítulos si no me equivoco. Una historia muy corta. 4 capítulos. Jonás tiene una historia muy corta, pero se parece mucho, pero hay un contraste muy opuesto entre Pablo. Jonás se embarcó en la nave para huir del propósito. ¿Se acuerda que Dios lo llamó y le dice, anda y ve a tal lugar y da un mensaje? ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Se embarcó y huyó del propósito, por su propia decisión. A Pablo le obligaron por causa del propósito. ¿Qué era lo que Dios le había dicho? Tú tienes que ir a Roma. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo subió a un barco. ¿Y por qué lo subió a un barco? Porque tenía que ir a Roma. Entonces te das cuenta tú, mira las diferencias. Jonás huyendo del propósito y Pablo siendo subido a un barco por causa del propósito. Jonás iba suelto porque no quiso ligarse al propósito. Pablo, en cambio, viajaba encadenado porque voluntariamente se ató al propósito. Miren los contrastes. Glorioso, ¿no? Claro, porque la persona que huye del propósito de Dios, se desliga de él. Pablo no. Se ató al propósito. Pablo embarcó en aquella nave porque estaba ligado al propósito. Jonás viajaba porque se había desligado y desatado del propósito. Él dice que quería huir de la presencia de Dios. Pero para Pablo en el barco estaba la presencia de Dios. De hecho, en la tormenta Dios salva a todos los del barco y lo salva a él. Entonces, en el caso de Jonás, Dios tuvo que desencadenar una tormenta para atarlo al propósito. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Jonás? Desencadenó una tormenta para atarlo al propósito, porque cuando él desencadena la tormenta, ¿qué pasa cuando la barca está a punto de hundirse? Todos en el barco comienzan a preguntarse por qué apareció esa tormenta. Y Jonás dice, es por causa mía. ¿Y por qué es causa tuya? Porque resulta que yo tengo que ir a un lugar, Dios me mandó y no quiero ir. Y lo tiraron al agua. Y cuando lo tiraron al agua, ¿qué pasó? Mire, aquí hay un mensaje, ¿eh? Muchas personas viven problemáticas en su familia porque hay alguien dentro de esa familia y hay que tirarla para afuera. Tírenla para afuera. Porque muchas tormentas que viven algunos familiares es por causa de un desobediente que hay dentro de la familia. Así que entre todos tírenlo para afuera. Y usted va que se va a calmar la tormenta. Yo mientras leía esto, yo decía, Dios mío, cuánta verdad hay en esto. Porque la barca es como una familia, ¿no? Y yo leía esto y decía, claro, esto es así, es tal cual. Tiraron a Jonás abajo y se acabó la tormenta. En cuanto a Pablo, por las circunstancias del propósito, el viento huracanado que apareció, ¿cierto? No logró destruir el propósito, porque aunque la nave quedó hecho trizas, dice la palabra de Dios que la barca no perdió a nadie. ¿Por qué? Porque Dios anticipadamente le había dicho, mira, te he concedido la barca, ¿cierto? La barca, pero no el material, sino que los que componen la barca. Así que, amado, si de pronto a usted le pasa como a Pablo, que de pronto toda la barca suya, su casa se vino todo abajo, pero los componentes de la barca están enteritos y están vivos, de gracias a Dios. Amén. Porque hay algunos que quedan con la barca intacta, pero todos los componentes destruidos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ambos durmieron en el barco, solo que Jonás lo despertaron los hombres para regañarlo por su indiferencia y apatía ante la adversidad. A Pablo lo despertó un ángel. ¿Por qué Pablo dormía? Porque Pablo era hijo. Pablo podía dormir en una tormenta, ¿por qué? Porque él era hijo. Y un ángel lo despertó y le dice, oye, dormilón, hay una tormenta y estos están desesperados, pero te los he dado a todos. No vas a perder ninguno. La nave de los que iban hacia Tarsis se salvó porque tiraron a Jonás al mar, dijimos. En cambio, la gente que viajaba con Pablo a Italia, se salvó porque él iba a bordo
no tan solamente de la nave. Pablo iba a bordo del propósito, nunca desligado del propósito. Entonces, hermano, para ir terminando en esta mañana, Pablo se determinó y dijo con firmeza, en Hechos capítulo 20-24, él dijo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es lo único, amado, que se asemejan, es que en los dos estaba el poder de salvar las embarcaciones, en Jonás y en Pablo. Esta es reflexión para la familia, más que para el llamamiento, este es para la familia. En lo único que se asemejan estos dos es que estaba el poder de salvar en ambas embarcaciones. Así muchos tienen el poder de salvar su familia, pero no todos lo hacen. En el caso de Pablo se perdió la nave por error del piloto y el patrón, los cuales no escucharon al hombre ligado al propósito, quien tenía instrucción y revelación de cómo evitar pérdidas y salvar la tribulación. Con relación a Jonás, la nave se salvó al lanzar al mar al hombre que no quiso ligarse al propósito de Dios. Hay personas, hermano, que Dios tiene que sacar de ciertos lugares para que las tormentas pasen. Hay muchas personas que son causa de muchos males para muchos y tienen que salir de ciertos lugares para que esas tormentas pasen, al igual que Jonás. ¿Por qué? Porque son personas que andan en desobediencia. Pero mira cómo Pablo, en medio de una tormenta y en medio de la destrucción, de un golpe de la naturaleza, aún la naturaleza no pudo contra el propósito de Dios. Saquen esas dos enseñanzas. El ministro, para llegar a una reflexión final, el ministro o la persona que no se ata voluntariamente al propósito no terminará su carrera con gozo, sino con muchos perjuicios como Jonás. Cuando el amor de Dios en nuestra vida excede a nuestros temores y conveniencias, decidimos por convicción atarnos al propósito. Bienaventurado el hombre, la mujer, que entiende que el llamamiento es según el propósito de Dios y se liga a él con firmeza y decidido corazón, porque es lo que va a preservar su barca, como lo hizo Pablo. Reflexión final para esto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en el llamado que Dios a ti te ha dado? El llamamiento, recuerda que es conforme al propósito de Dios, porque conforme a su propósito, como dice Romanos 8:28, nosotros somos llamados conforme a su propósito, no conforme a nuestras pretensiones. Los que hemos gustado de la benevolencia de Dios, los que hemos gustado de la gracia de Dios, los que hoy ya tenemos una vida en parte vivida. Yo tengo 31 años vivido junto a mi esposa y cada decisión que tomamos en la vida no tan solamente beneficiaron nuestra vida, nuestros hijos han sido los más beneficiados. ¿Por qué? En este caso los hijos simbolizan los participantes, los tripulantes de la barca que un día nosotros decidimos junto a mi esposa tomar. Y las buenas decisiones de estar ligado al propósito nos ha llevado siempre a todos como familia, enfrentando cualquier dificultad. Nuestra familia viviendo momentos tormentosísimos, siempre Dios ha llevado nuestra casa a buen puerto. Siempre hemos terminado en un puerto seguro, sin daño. A veces la barca se nos golpeó por aquí y por acá, pero los tripulantes de la barca siempre estuvieron íntegros, sanos y saludables. Recuerda esto, el llamado de Dios es conforme a su propósito. Busca su propósito, porque el que entiende y el que conoce al que lo llamó, sabe lo que tendrá que hacer en la vida. El que no sabe quién lo está llamando, nunca va a saber lo que tiene que hacer. Después de 31 años, yo te puedo decir, si hay una buena decisión que yo tomé en mi vida, a los 31 años, después de todo el tiempo que ha pasado, a estos 31 años, yo puedo decir, qué hermosa decisión tomé a mis 17 años.
de ligarme al propósito, de vivir para el propósito y de hacer las cosas conforme a su propósito. Entonces, cuando yo digo del llamado, del cómo y para qué, estoy diciendo de que yo personalmente no he tenido ninguna participación en todo lo que Dios ha hecho. Yo solamente he sido un vaso, yo solamente he sido el portador, yo solamente he sido la persona beneficiada con el propósito, con el para y el qué del propósito. Por eso, amado, cuando tú recibes de parte del Señor esta asignación en esta magnitud, tú vas a ser una persona dichosa, bienaventurada, plena. Tú vas a ver que el mundo se puede caer a pedazos a tu alrededor, pero tú vas a estar estable. ¿Por qué? Porque tú sabes quién te llamó y sabes lo que tienes que hacer. Por eso el apóstol Pablo, en medio de tormentas, en medio de azotes, en medio de apedreadas, en medio de conflictos, en medio de cadenas, en medio de las cárceles, él dijo: voy a terminar mi carrera con gozo. Que esa sea la decisión que tú tomes. Termina tu carrera con gozo. Y vas a sentirte tan dichoso. Como muchos se sienten aquí, como yo nos sentimos dichosos de esta carrera que hemos emprendido. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.